paisaje influye en nuestra vida. El paisaje y también el ambiente. ¿Ya? Paisaje y ambiente tienen alguna asociación. Hablamos de paisaje, por ejemplo, un relieve plano, zonas verdes, bueno, hay paisajes urbanos, que son los paisajes de la ciudad, y también hay paisajes rurales, los paisajes del campo. Algunas otras características más, por ahí pasa un río, a lo mejor es un paisaje que nos proyecta al litoral, es decir, es un paisaje ribereño, puede ser en un río o en la playa, en el mar, cerca al mar, próximo al mar. A su vez, puede ser este paisaje de un relieve accidentado o un relieve plano. Bien. Pero cuando hablamos de ambiente, hablamos de un aspecto más amplio, ¿sí? Más amplio. Hablamos de factores que tienen que ver con el espacio, clima, relieve. Esto incluye también factores como la vida misma, o sea, la interrelación entre la vida y el espacio. La vida que ocupa un determinado espacio. Características, formas de vida, características que ocupan un espacio también característico. Entonces ahí hablamos de ambiente y hablamos también de una palabrita, un concepto clave en este momento que sería justamente el ecosistema. Vamos a ver nosotros lo que es un ecosistema. Bien, entonces vamos a ver nosotros qué es un ecosistema. Bien, esta vez sí vamos a compartir. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Y ahí tenemos, ¿no? Estamos compartiendo la pantalla. Bien, vamos entonces a aumentar un poco esto. A ver. Muy bien. Vamos a tratar de compartir aumentando un poco la vista. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué son los ecosistemas? Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Vamos a ver, bajando un poco más. Y decimos, los ecosistemas son conjuntos de seres vivos que ocupan un espacio natural. Conjunto de seres vivos que ocupan un espacio natural. Conjunto de seres vivos que ocupan un espacio natural. O también podemos decir un conjunto de especies u organismos vivos que ocupan un determinado espacio geográfico. Bien. Entonces, los ecosistemas, hablamos de qué están compuestos. Dos elementos importantísimos, biocenosis y biotipos. La biocenosis se refiere al conjunto de población. Biocenosis significa el conjunto de población, significa seres vivos, todo lo que es seres vivos, elementos bióticos. Esta población puede ser de animales, plantas e incluso seres humanos. Y el biotipo es el medio físico, la forma que tiene el medio físico, el espacio geográfico. Esta puede ser de acuerdo a las características que provee el espacio en mención. Puede ser un relieve accidentado, puede ser un relieve llano o plano, puede discurrir en él un valle, un río, puede ser desértico, en fin. Se divide en
y acá vamos a ver algo muy importante, se divide en consumidores, productores y descomponedores. Los consumidores se alimentan de materia orgánica viva, los productores producen su propio alimento y los descomponedores se alimentan de restos de seres vivos o de excrementos, ¿sí? Y ahí tenemos los ecosistemas. Eso se los habrá enseñado en CTA, ¿no? Claro, no hacemos comúnmente en geografía un alcance tan específico de las formas de vida, sino del espacio geográfico, de formas de vida en el espacio geográfico. Bien, entonces ahí tenemos bueno, estamos hablando de justamente en este caso de los ecosistemas. Vamos a otra definición de ecosistemas. Bien, entonces decimos lo siguiente. Ahí tenemos nosotros biotipo, ¿ya? Lo que habíamos visto, ¿no? Factores físicos y factores químicos. La composición de la tierra, la composición del agua, en fin, también podemos hablar de el clima, etcétera, etcétera. Biocenosis son justamente aquellas relaciones a los seres vivos y sus relaciones, cómo se relacionan con el medio. Los componentes de los ecosistemas son el biotipo y la biocenosis. Tipos de ecosistemas, tenemos tres. De ahí tenemos los terrestres, los acuáticos como los más importantes, ¿ya? Los terrestres y los acuáticos. Bien. También tenemos otros factores, dicen tipos de ecosistemas. Y también tenemos, a ver, las pirámides tróficas, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Hay factores, los factores que tienen que ver con el ecosistema, ¿ya? Bien. Y acá también tenemos que observar, ¿ya? Tipos de ecosistemas, factores limitantes y adaptativos, ¿ya? Factores limitantes, hasta dónde llega ese ecosistema, hasta dónde es la capacidad de ese ecosistema y qué especies se adaptan a esos ecosistemas. Y ahí tenemos flujo de energía, ciclo de la materia, relaciones tróficas, ciclo de la materia, ciclos bioquímicos, ahí tenemos el carbono, el hidrógeno, en fin. Relaciones tróficas también. Bien. Y tenemos también los parámetros tróficos, biomasa, producción, productividad. Las pirámides tróficas como la energía, entre otras. Bien. Entonces nos estamos poniendo un poco al día de lo que es el ecosistema. Bien. Vayamos también a otro aspecto, ¿ya? Vayamos a otro aspecto importantísimo. Y queremos saber cuáles son los principales ecosistemas del mundo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos nosotros acá viendo qué es ecosistema. Justamente, ecosistema se le llama a esa relación e interacción que existe entre el medio geográfico y una determinada población natural o llámese especies naturales bióticas que se adaptan a un determinado espacio físico o geográfico.
Bien, entonces, así tenemos. A los ecosistemas también se les conoce como biomas, ¿ya? Biomas, los biomas. Y hay biomas terrestres y hay biomas marinos, ¿ya? Hay biomas terrestres y hay biomas marinos. Bien, entonces, vamos a ver acá qué biomas tenemos y cuáles son los más importantes. Bien, entonces, viendo acá, vamos a ir, eh, mientras tanto, recordando un poco, ¿ya? Ecosistema. Vamos a ir al plano de nuestro territorio, Lambayeque. Lambayeque se ubica en qué región, a ver chicos, alguien, ¿en qué región natural se ubica Lambayeque? Norte. ¿Cuál? En la costa. En la costa, así es. La región Lambayeque se ubica en la costa, costa norte del Perú. Esa es su región tradicional. La región natural viene a ser Chala o costa. También Lambayeque tiene yungas, la yunga marítima, parte yunga fluvial y también región quechua y suni, pero muy poco. Generalmente, la mayor parte del departamento está ubicada en la costa. Generalmente tiene un paisaje costeño, de costa o chala. Pero en cuanto al enfoque ecorregional de Braque, de Antonio Braque, en el enfoque ecorregional, Lambayeque tiene más ecorregiones. Entonces tenemos el acuático, la ecorregión acuática o marina, es la del mar frío, que influye hacia el continente con los vientos, con las corrientes de aire que existen en este territorio. Entonces tenemos la del mar frío o de la corriente peruana o corriente de Humboldt, el único ecosistema acuático. También tenemos ecosistemas continentales o llámese terrestres. En Lambayeque como la que más ocupa espacio, o decir, la más extensa, que es la del desierto del Pacífico, que es de la región costa, y parte de la región costa y la yunga marítima que ocupan el bosque ecuatorial, ¿ya? El bosque seco ecuatorial. Pero también Lambayeque tiene menor espacio, menor medida, el ecosistema de la sierra esteparia, un poquito, ¿no? Y también el ecosistema bueno, el ecosistema de ceja de selvas, conocido también como las yungas, pero sabemos que en esta parte del territorio nacional los bosques son secos. Entonces tenemos bosque seco ecuatorial, tenemos la de la sierra esteparia, parte de la sierra esteparia, tenemos del desierto del Pacífico en el continente y como corriente marina la del mar frío o de la corriente peruana o llamado también de la corriente de Humboldt. Bien, entonces ahora vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. A ver. Compartiendo pantalla. A ver, vamos.
viendo acá la manera de expandir esto, ¿bien? Aquí está. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. Entonces, sí, ¿verdad? Sí. sí, profe, sí. Muy bien, y acá tenemos los biomas. Los biomas también son ecosistemas. Es el seudónimo de los ecosistemas. A los ecosistemas también se les conoce como biomas. ¿Ya? Por lo general en geografía hablamos de biomas y también hablamos de ecosistemas como algo sinónimo o casi idéntico. Entonces, los acuáticos pueden ser, los biomas acuáticos, los ecosistemas acuáticos pueden ser marinos, ¿ya? Es decir, dos zonas, tienen ustedes la nerítica y la pelágica. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar a nivel mundial. Tenemos dos tipos de biomas acuáticos, los marinos y los de agua dulce. Tenemos las dos zonas, la nerítica y la pelágica. Y la pelágica tiene a su vez tres zonas, la epipelágica, la batial y la abisal. Bien, la nerítica es la que tienen en la superficie de la zona marítima, ¿ya? La nerítica es la que está en la superficie. La superficie hacia cómo puede impactar en la atmósfera, ¿no? Bien, pero la pelágica es la que se encuentra al interior, ¿ya? Al interior del océano. Y la epipelágica es la que se encuentra en las profundidades, pero en menores profundidades, ¿ya? La epipelágica. Luego tenemos la batial, ¿ya? La epipelágica es donde viven los peces, los crustáceos, los peces mayores, ¿ya? Los peces mayores, como los cetáceos, las ballenas, o en este caso también los calamares, los pulpos, y sobre todo los calamares más grandes y los mamíferos más grandes, como las ballenas, los cachalotes, llegan hasta la zona batial, ¿ya? Hasta la zona batial. La zona abisal no está del todo explorada, solamente se ha explorado en base a algunos recursos explorativos, tecnológicos, a nivel de estudio. El ser humano no ha llegado hasta la zona abisal, ¿ya? Que es una zona aún más profunda. Bien, pero de acuerdo a la profundidad se tiene una determinada característica en cuanto a diversidad marina. Hay zonas más profundas que otras y esto también hace de que en las zonas de mayor profundidad o con mayor profundidad las aguas sean más frías que en zonas donde hay menor profundidad. Bien. Y hay también los de agua dulce, que son de aguas corrientes y aguas estancadas. ¿Ya? Bien, entonces podemos hablar de las zonas pelágicas, donde encontramos especies marítimas que viven en las zonas más profundas. La nerítica, aquellos que viven casi para la zona de superficie, nerítica, ¿no? Bien, y la otra es la pelágica. Y la pelágica se divide en tres zonas. Estamos hablando ya del ámbito netamente submarino, como la epipelágica, la batial y la abisal. Están en las profundidades. Bien. De agua dulce tenemos dos, las de aguas corrientes, es decir, las aguas que discurren como la de los ríos. Y las aguas estancadas, aquellas que se quedan ahí. Bien, que no tienen corrientes. Me van a decir, no, profesor, las aguas de los lagos. No, las aguas de los lagos también tienen corrientes, porque si uno observa, el agua de los lagos llega procedente de los ríos. En caso
del lago Titicaca, que tiene su propia hoya o sistema hidrográfico. Hay corrientes. Hay aguas estancadas que sí, se producen, por ejemplo, en los meandros, en los pozos, en las cochas, donde el agua ya no discurre, ¿no? No son aguas corrientes, sino son aguas estancadas. Bien, y las aguas estancadas también tienen su biodiversidad, ¿ya? Su propio hábitat y sus propias especies. Y vamos a los terrestres, que son los de tundra, los de taiga, los del bosque caducifolio, los del bosque de matorral mediterráneo, los de pradera, los de desierto, los de selva virgen. ¿Ya? Acá está ese enfoque. Bien. Vamos a ver también algún otro enfoque sobre los biomas. ¿Ya? Algún enfoque sobre los biomas. Bien, entonces aquí nosotros también podemos observar algunos otros, ¿ya? Algunos otros. Por citar un ejemplo, ¿ya? En el caso de los ecosistemas, y vamos a los ecosistemas, ¿ya? Y vamos a los ecosistemas terrestres, ¿ya? Vamos a los ecosistemas terrestres. Muy bien. Entonces vamos a ir a los ecosistemas terrestres o biomas también. Bien. Entonces es necesario tomar en cuenta cuán importante es conocer cómo se constituyen los biomas en el mundo. Por ejemplo, y hablando de los terrestres, que son en los que nosotros habitamos, tenemos el del desierto, tenemos el de las zonas polares, tenemos el de la tundra, ¿no? En fin. Vamos a continuar con esto. Y a ver cómo vamos a ver. Los ecosistemas. Y así por el estilo. Para citar nomás un ejemplo, nosotros decimos, y les podría hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de animales viven en ciertos espacios? ¿Ya? Bien, hay un enfoque, el que les enseñé de biotipo, biocenosis, relaciones, eso ya corresponde al estudio del medio ambiente desde un plano que estudia, por lo general, se estudia en CTA. Vamos a ver entonces como biomas. Vamos a verlo como biomas. Bien, entonces, vamos a ver qué biomas tenemos. Muy interesante observarlo. Y vamos a ir a los biomas terrestres, que es por ahora lo que más nos interesa. Los biomas terrestres. Bien, chicos, de aquí más tarde también les alcanzo sobre el tema que estamos desarrollando hoy. El tema que vamos a desarrollar hoy lo vamos a dejar para, a ver, bueno, voy a evaluar si lo dejo para
para este examen o para una evaluación posterior. Bien. Entonces vamos a ver, ¿no? Tenemos el del bosque templado caducifolio, la taiga, del bosque tropical, del bosque mediterráneo. También tenemos de las zonas polares, entre otros. Ya, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? A ver, por favor, No, alguna profe. pregunta. ¿Eh? No. A ver, vamos con alguna pregunta, a ver si la hay. Bien. Tenemos de desiertos, tundras, estepas, sabanas, en fin. Vamos inmediatamente a compartir. Bien, vamos compartiendo. Entonces, ya hemos visto cuán importante es conocer justamente que a ver. Muy bien, acá tenemos uno de ellos. Ahora sí, compartir pantalla. Y ahí estamos. Bien, entonces estamos compartiendo justamente esta imagen. ¿Ya? A ver, muy bien, la estamos agrandando un poquito y dice que bioma, la taiga está en regiones frías, largos inviernos con grandes nevadas. Dicen, bueno, acá están sus coordenadas, ocupa el 15% del planeta, es escaso en España, solamente se ve en zonas de alta montaña, por ende también es escaso, la taiga es escasa en el Perú. Para tener una idea, aquí vamos a buscar un planisferio y vamos a hablar de la taiga, pero la taiga se ubica cerca a los polos, están próximas a los polos. Sabemos que la Tierra es una esfera, ¿sí? Es una esfera, ¿ya? Y si nos imaginamos un globo terráqueo, pues en las puntas están los polos y en medio está el Ecuador. La tundra está cerca al polo norte, básicamente al polo norte. ¿Ya? Pero le caracteriza ser, la taiga también, la taiga está por debajo de la tundra, ya veremos la tundra, estamos viendo la taiga también está cerca a los polos, ¿ya? Pero por lo general la taiga es un clima continental. Vamos a ver entonces, regiones frías, largos inviernos con grandes nevadas. Los veranos son templados, son veranos que para nosotros ni los sintiéramos como verano. Dice al norte de, a ver si podemos ir un poco más allá, dice al norte del paralelo 45, estamos imaginando que está muy al norte, es escaso, dice acá en España, por ejemplo. España está para el Mediterráneo, solo la alta montaña nomás lo alcanza ahí. Es un suelo rico en fértil, pobre en materia mineral. En materia de flora, son solo arbustos, rico en conífera, pinos. Los pinos principalmente corresponden al ecosistema o bioma de la taiga. ¿Qué vemos en animales? Es decir, en fauna. Alces, ciervos, liebres, zorros, lobos, osos, pájaros, marmotas. La taiga se encuentra
entre el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, ¿ya? También en Rusia se encuentra la taiga, ¿ya? En Rusia, principalmente, si hablamos de la parte europea y asiática. Ya, abundantes líquenes y helechos en flora, es decir, vegetales. Debajo de la taiga tenemos el bosque templado o caducifolio. Bien, vamos al tema del bosque templado, clima lluvioso y templado. ¿Qué quiere decir templado? Que no es ni muy frío ni muy cálido, ¿ya? Ni muy frío ni muy cálido. Es decir, es un clima equilibrado, un clima vivible. No hay mucho frío, no hay un frío intenso, ni tampoco hay calor intenso. Inviernos suaves, mucha precipitación, nieve, sin estación seca. El bosque templado no tiene estación seca. Algunas estaciones son más lluviosas, como el verano, y otras son menos lluviosas. A ver, su suelo es muy desarrollado, con mucha materia orgánica. Es una zona básicamente idónea para la agricultura. En materia en sus características, podemos decir así, de paisaje, hay árboles de hoja caduca, roble, raya, roble, haya, ¿no? Son o arce también, ¿no? Son zonas maderables. El bosque templado es una zona maderable, ¿no? Tiene árboles de hoja caduca, quiere decir de hoja que se va secando. Helechos también tiene retamas, en fin, musgos, líquenes, bastante migración de aves. Es una zona, en el caso del bosque templado, con anfibios, reptiles, mamíferos que hibernan cuando hace frío, ¿ya? En fin, ¿no? Gatos monteses, aves, rapaces, graduñas, también es una zona de jabalíes. El bosque templado se encuentra en Norteamérica y también, es decir, en la parte central de Estados Unidos, por citar un ejemplo, como también en Europa Central. Y también en Rusia, hacia el norte de, las partes del norte de China, también. Excedentes de tierras, de cultivos, problemas de tala y deforestación. Eso está dentro de otras características, ¿ya? Tenemos flora, fauna y otras características. Habíamos hablado de la taiga con abundantes líquenes y helechos, y aquí una zona, en el caso del bosque templado, por lo mismo que tiene árboles maderables, de constante deforestación, y por lo menos que rica en humus también, idónea para la agricultura. Bien. Podemos citar otras, ¿no? El bosque tropical, abundantes lluvias, es un clima lluvioso. El bosque tropical se encuentra justamente en la línea ecuatorial. Con la línea ecuatorial están los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Bien, el bosque tropical, la selva amazónica, por ejemplo, ¿no? Integración química, del suelo, capas de humus delgado, los restos poco fértil, porque todo se agrupa en la superficie, ¿ya? No, la materia orgánica no está profunda, sino apenas en la superficie. Bien, hojas duras, casi siempre frescas, no es caducifolio, es todo lo contrario, las hojas siempre están verdes, la precipitación es casi todo el año, es decir, las lluvias. Bueno, los bosques, los bosques tropicales. Entonces, tenemos acá
¿no? Desde el Ecuador hasta los trópicos, variada y exuberante, árboles hacia el bosque mediterráneo, estamos hablando del bosque tropical, es muy variada y exuberante, árboles de hoja caduca, hay hojas también, o sea, hay un proceso de descomposición constante, pero esto va a fertilizar el suelo, aunque no va en profundidad al piso. Poca luz en el suelo, o sea, los rayos solares muchas veces no llegan al mismo suelo porque está todo cubierto de vegetal, con árboles muy altos y que tienen raíces poco profundas. Mayormente son plantas trepadoras. Y estas plantas trepadoras, junto con árboles altos, no permite que los rayos solares lleguen al suelo, ¿ya? Con facilidad. Bien, la mitad de las especies animales y vegetales del planeta viven en el bosque tropical. Bosque mediterráneo, veranos secos y cálidos, ¿ya? Es en el mar Mediterráneo, está en el sur de Europa y el norte del África y parte del Medio Oriente. Vegetación resistente, bosque esquerófilo de hoja dura, es decir, de hoja que difícilmente se descompone. En las zonas del bosque mediterráneo encontramos jabalíes. Debemos encontrar jabalíes en, por ejemplo, el caso de España, ¿no? Y en el sur de Francia se pueden encontrar jabalíes conejos, liebres. El Mediterráneo ha perdido superficie en España, que es donde se ha dado una gran deforestación de este bosque. Bueno, se espera que haya medidas por parte del Estado para proteger este bosque. Bien, entonces, a ver. Vamos a ver otra, la última. Bien. Vamos a ver esta y a compartir pantalla y vamos a ver la segunda parte. Tenemos la sabana, ¿ya? Es una región que en el Perú solo se encuentra en una parte de Madre de Dios, límite con Bolivia, por el lado del río Het, ¿no? Hacia el norte de Bolivia y esta parte de Madre de Dios. Bien. Solo en el Perú ahí nomás hay porción. Se extiende ya hacia Bolivia y más aún hacia Paraguay este bioma. En el mundo se concentra mucho en el África. Ya en el África hay extensas sabanas. Bien, vamos a ver entonces y vamos con las sabanas. Muy bien. Entonces, las sabanas decimos que tienen, a ver, un verano largo, árido y caluroso. Tiene una breve estación lluviosa y templada. Es decir, la sabana es una selva, y así lo podemos tipificar, una selva sin lluvias constantes. No es como el bosque tropical, que llueve constantemente. No, en esta parte, en las sabanas, en este tipo de selva, llueve en ciertos periodos del año, pero son lluvias intensas, intensas. ¿Ya? Lo destruyen todo. Dejan de aparecer esas lluvias y luego empieza una estación seca donde hay y se registran incendios forestales. Situación, zonas tropicales del África. En Sudamérica está el Chaco, ¿ya? El Chaco que está en Paraguay y se extiende parte de Argentina, Bolivia y llega apenas al Perú, ¿ya? Su suelo es de color rojizo, rico en hierro, el relieve es plano, es una selva plana. Flora mayormente es herbácea, de gramíneas. No hay muchos árboles, mayormente son grandes, extensos pastizales. Y también algunos
árboles de tamaño medio, arbustos básicamente, y gramas, ¿no? Pastizales. Por eso es que en África uno observa animales grandes, animales de selva grandes, a diferencia de la Amazonía, que son animales pequeños y medianos, abundantes en animales pequeños y medianos, salvo el gran reptil, por ejemplo, ¿no? Para citar un ejemplo, ese gran reptil que es la anaconda. Pero en materia de mamíferos, por lo general son pequeños y medianos. En cambio, los grandes mamíferos sí están en el África, ¿ya? Por eso es que uno ve el león, la hiena, la pantera, el leopardo, el antílope, la cebra, la jirafa, el ñu, el elefante, el hipopótamo, el impala, el rinoceronte. Y en todos los animales del África de gran tamaño están en las sabanas, que por ser de bastante vegetación concentra bastante biodiversidad, sobre todo en especies animales. Bien, luego tenemos la estepa, y es todo lo contrario, es un clima continental. Generalmente las estepas están retiradas del mar, lejos del litoral, ¿ya? A ver, acá dice en España, ¿no? Aragón, los montenegros, ¿sí? En el Perú, BRAC le llama Sierra Esteparia a la región Quechua y a la región Suni, que se encuentran lejos, en pleno sistema de montañas y lejos del mar, ¿ya? Lejos del mar. El suelo son secos, sin embargo, debidamente cultivados, en el caso de la región Quechua, son muy productivos. Gramíneas, básicamente granos, por eso es que es una zona donde se cultiva en el mundo, se cultiva maíz. Bien. Y tenemos también acá las perdices, las codornices, en fin, como animales que habitan esta zona. Y bueno, es el ecosistema más abundante en el caso de algunos países de Europa como España. La pradera es un clima continental, pero más lluvioso que la estepa, ¿ya? América del Norte, Europa o Asia, América del Sur, la pampa, la pradera, ¿ya? Son climas de pradera, ¿ya? Es un clima continental, está retirado del mar, pero es más lluvioso que la estepa. La estepa es seca, la pradera es lluviosa. Eso lo encontramos en América del Norte, lo encontramos en el norte entre el centro y el norte de Europa, parte de Asia, y en América del Sur, en Argentina, La Pampa, ¿ya? Son tierras muy fértiles, básicamente de gramíneas, por eso es que en las praderas se siembran también especies como el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo, en fin. Bisonte, antílope, coyote, perro de la pradera es lo que uno encuentra como fauna, y también pueden originarse problemas por la tala y formación de pastos, es decir, hay bosques de pradera, pero están muy deforestados. ¿Para qué? Para llenarlos de pasto. De esta manera también se crían en las praderas, por lo general hay mucho ganado vacuno y ovino, ¿ya? Es decir, vacuno, bovino y ovino, me refiero a las ovejas, ¿ya? Para darle espacio a la ganadería es que se cortan árboles y generalmente se introducen pastizales. Luego tenemos la tundra, que les había hablado antes, que es más fuerte que la taiga. Es subpolar, ¿ya? Es subpolar, ¿ya? Porque hay también el clima polar, no está acá, pero el clima polar ya es el clima de los hielos perpetuos. En el clima polar hay hielo por doquier, ¿ya? La tundra está debajo de los polos. Por ejemplo, Rusia. Rusia tiene el clima de tundra, también lo tiene Canadá, ¿ya? Bien, zonas polares de alta montaña. Bueno, la Antártida es polar. En el sur no se presenta la tundra. Hay musgos y líquenes, y ahí tenemos el reno, el oso polar, la liebre.
Y tenemos un clima, a ver, un bioma importante como las regiones templadas y tropicales, los desiertos, escasos trópicos. Debajo de los trópicos tenemos ahí, por ejemplo, el desierto del Sahara. Y otro desierto en el mundo también inclemente es el desierto de Atacama, en Chile, que ahí nomás está debajo del trópico de Capricornio. ¿Ya? Uno del trópico de Capricornio y el otro por encima del trópico de Cáncer. Son regiones templadas y tropicales, escasez de precipitaciones. El 20% de la superficie terrestre está cubierta de desiertos. Y eso sí preocupa, imagínense, con la deforestación el desierto está creciendo. Por ejemplo, tenemos en cuanto a sus suelos que son arenosos o a veces rocosos. Lo cierto es que no son fértiles, ¿ya? Son áridos. La vegetación es muy pobre, ¿ya? Muy pobre. Encontrarán chumberas, cactos, ¿eh? Por lo general. El algarrobo, por ejemplo, es una planta que está en el bosque seco, ¿ya? Pero que también se adapta a zonas con escasez de agua. Bien. Pero por lo general en el desierto tenemos chumberas y cactus. Uno puede salir acá nomás, en Lambayeque, que hay desierto del Pacífico, ahí ve los cactus y ve chumberas. ¿Cuál es su fauna? Reptiles, insectos, camellos, en el caso del Sahara, del norte del África, ¿no? O sea, en el desierto del Sahara, del norte de África, están los camellos. En las zonas esteparias de los Andes están los auquénidos o camélidos sudamericanos, ¿ya? En el desierto de Atacama uno encuentra reptiles, zorros, como también los encuentra acá, ¿ya? Muy bien. Hasta ahora eso es todo y luego les estoy dando el material para que ustedes puedan estudiar. Muy bien, muchas gracias.